Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio al segundo día de la jornada de la séptima Cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud. Hoy tenemos un programa también suculento en continuación a las discusiones que iniciamos en el día de ayer. Damos también la bienvenida a los presentes, pero a todos los colegas que han conectado y están conectando a través del canal de YouTube del Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud. Me place presentarles al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien va a introducir el coloquio inicial de la mañana sobre el tema de qué historia de las ciencias de la salud nos interesa. Él va a tener la parte de presentación de los distinguidos invitados de la mañana. Así es que éxito en los trabajos del día. Gracias, doctor Irán Arroyo. Muy buenos días a todos. Como mencionó el doctor Arroyo, el coloquio que nos compete hoy se llama ¿Qué historia de las ciencias de la salud nos interesa? Este ha sido un proceso de reflexión sobre el estatus de las ciencias de la salud, de la historia y el futuro. Ha sido un largo proceso que los panelistas han ido pensando y hoy van a traerles sus reflexiones. Primero, a la mano derecha está el doctor José Gabriel Rigau Pérez, médico, pediatra, salubrista de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y expresidente y miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia. A su izquierda está la doctora Mariola Espinosa McCloskey, catedrática asociada del Departamento de Historia y directora de estudios graduados de la Universidad de Iowa. Y a su izquierda está la doctora Mayra Rosario Urrutia, catedrática y coordinadora del programa graduado de Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Los panelistas tendrán un turno cada uno de 7 minutos y al final de los 21 minutos tendremos un espacio para preguntas. Doctor Rigau. 2 turnos de 7 minutos cada uno. 2 turnos, perdón. Buenos días. No, pero el primer un turno y preguntas y otro turno. Buenos días. La primera pregunta en este coloquio que reitero es ¿qué historia de las ciencias de la salud nos interesa? Y paso a contestarla directamente para entonces explicarle mi idea al respecto. A mí me interesa una historia de la salud que ayude a comprender y confrontar los problemas de la sociedad. Una exploración de los científicos puertorriqueños destacados y una historia crítica, pero que problematice tanto éxitos como fracasos. En la pasada cumbre de IGICIS en 2019, en una conferencia titulada La historia de la medicina como fundamento para la ética de la profesión, examiné cómo los análisis de historia de la salud por autores formados en las humanidades han producido un cambio positivo, técnica y éticamente, en la relación entre los pacientes y los profesionales sanitarios. En Estados Unidos, los historiadores interesados en la salud irrumpieron en un área previamente ocupada por médicos aficionados a la historia. Esto ocurrió a finales de la década de 1970. La colaboración y la tensión entre ambos puntos de vista renovó el campo. Publicaciones recientes y las ponencias en esta actividad señalan la irrupción de historiadores no médicos en el análisis histórico de asuntos sanitarios en Puerto Rico. Esas son buenas noticias, pero debemos cuidar esos retoños para que no se malogre la cosecha. Aquí nos faltan componentes fundamentales para un resultado similar al de los Estados Unidos. Y debemos unirnos para trabajar en conseguir suplementar eso que necesitamos.
Allá surgió un grupo de autores nuevos, pero familiarizados con un gremio añejo y publicando sujetos a crítica en editoriales y revistas especializadas. En Puerto Rico no hay una masa de profesionales sanitarios historiadores. No tenemos un sustrato de revistas editoriales y revisores especialistas. Los escasos autores y sus textos pocas veces reconocen la existencia de estudios previos para conversar con ellos. En el mejor de los casos, los libros salen sin índices de materia, funesta tradición de la bibliografía en español. Tampoco podemos dejar el análisis de estos episodios exclusivamente a los historiadores formados en las humanidades. Historiar la profesión con la perspicacia que nos da la práctica y la experiencia es un mecanismo esencial para la introspección ética y la reflexividad intraprofesional. No quiero la historia de la ciencia que denunció anteayer el doctor Avilés, invadida por nostalgia escapista, sino la que estudia campañas exitosas y tropiezos, porque para mejorar la profesión hay que explicar los triunfos tanto como los fracasos. Para mí, el que los puertorriqueños desconozcan los eventos importantes en su historia de la ciencia de la salud es un problema vital. Para jóvenes y maestros faltan precursores modélicos del científico puertorriqueño. Igual ignorancia afecta al público, los periodistas, los miembros de las diferentes profesiones y los oficiales de gobierno. Esto resulta en imprevisión, sorpresa constante e improvisación ineficaz para tratar retos recurrentes, que son literalmente asuntos de vida o muerte para los que alguna vez necesitemos ayuda de un médico, un hospital o el departamento de salud. Surge entonces la necesidad de explorar qué necesitamos para producir unas historias de la ciencia de la salud de calidad e interés para todos. Pero de eso se tratará en la segunda ronda, así que cedo la palabra al moderador. Doctora Mariola Espinosa. Gracias por invitarme a participar en esta conversación tan importante. Esencialmente, cuando pienso en qué es historia de las ciencias de la salud y qué nos interesa en ella, creo que lo que más me interesa de la historia de las ciencias de la salud son dos cosas. Primero, es revelar esas interconexiones entre las personas y los fenómenos que estudiamos, si estudiamos enfermedades o algún proceso médico. Pero revelar interconexiones entre las personas y las maneras que las personas piensan sobre ellos. Segundo, demostrar que la gente más importante en la historia de la salud no son los médicos ilustres solamente y sus logros. Me explico. El primer punto. A mi alrededor, la mayoría de los historiadores con los que me siento en comunidad en los Estados Unidos, usualmente nos reunimos en esa organización de historia de medicina, la cual mi colega aquí ha mencionado, es la que era dominada por médicos que tenían un interés de historia, que en los 1970 se han incorporado entonces personas entrenadas en historia. Y la gente en esa comunidad están interesados en el mundo que yo estudio como si fuese una curiosidad. En la disciplina de historia de medicina, o hasta en la disciplina de historia en general, basada en instituciones en los Estados Unidos y en universidades que dominan el tema intelectualmente, a pesar de que tratan de ver un mundo más amplio y hablan de esfuerzos de descentralizar a los Estados Unidos, de descentralizar a la Europa, siempre, no fallan, siempre continúan centralizando sus propios estudios en los Estados Unidos y en Europa. Una de las cosas que más desilusionan a mis colegas que son latinoamericanistas, por ejemplo, es escuchar gente que admiramos, preguntarnos en esa misma conferencia cuando presentamos nuestro trabajo, ¿cuál es la relación de nuestro trabajo a trabajos que ellos conocen sobre Europa y Estados Unidos? Nosotros lo conocemos, pero ellos no conocen la relación con Latinoamérica. Quizás porque mi apellido debió haber sido Contreras. En vez de decidir que no voy a perder el tiempo con esa asociación, con esa sociedad intelectual,
Nosotros somos limitados por los fondos que nos proveen nuestras instituciones. Hay muchas asociaciones a las cuales pertenecemos intelectualmente, ya sea la Asociación de Historia Americana, el Latin American Studies Association, ¿verdad? Y tenemos que escoger a cuál vamos a ir cuál año, porque no tenemos tanto dinero para viajar a todos sitios. Muchos de mis colegas se han dado por vencidos con esa asociación, con la Asociación de Historia de Medicina, pero yo todavía no. Yo he dedicado la última década en ayudar a cambiar la cultura de esa asociación. Así pues, la historia de la ciencia de la salud que me interesa es la que estudia cómo podemos ver un mundo que no tiene de referencia siempre a los que dominan el campo. Podemos entonces ver las contribuciones a conocimientos médicos de diferentes direcciones geográficas, por diferentes tipos de personas. La idea es reconocer que no hay lo que se dice medicina occidental, no hay Western Medicine. Que como una ciencia, la historia y la medicina son creadas en conjunto entre mucha gente, a través de mucho tiempo, en diferentes lugares, conectados de diferentes maneras. A mi segundo punto, la historia no es solo resaltar las personas ilustres y resaltar el lugar de nuestro país en la ciencia de la salud sin verlo a través de un lente crítico, un lente que ve las relaciones problemáticas en la medicina, las desigualdades de poder estructurales que rigen las ciencias de la salud entre médicos y pacientes, relaciones de género, de desigualdad social y racial. Si no hacemos esto, nos puede llevar a cometer los mismos errores de omisión del pasado. Ayer, en una conversación casual con uno de mis compañeros aquí, estábamos hablando de médicos de Puerto Rico. Y de pasada mencionaron que a los historiadores hoy en día no les interesan las historias de personas históricas, de personas ilustres. O sea, las personas que aparecen visiblemente en los archivos, los que tenemos las fotografías, los que tenemos las publicaciones, en los documentos oficiales, que son, sin duda, personajes importantes en nuestra historia. Pero lo que yo veo hoy en día en mis estudiantes y en lo que escuché de los trabajos de estudiantes de doctorado en historia aquí, ayer, es que al contrario, sí valoramos la historia de las personas, pero son las personas que no dominan la historia, la narrativa histórica tradicional. Tomemos, por ejemplo, cuando yo digo historia de ginecología, todos escuchamos historia de ginecología en los Estados Unidos y pensamos que el padre de la ginecología es el doctor Marion Sims, sin duda, ¿verdad? Pero ahora sabemos, gracias al trabajo de la historiadora Deidre Cooper Owens, que ella ha revelado a través de un lente crítico que la gloria de Sims fue creada utilizando los cuerpos y la labor de mujeres esclavizadas, que fueron pacientes y practicantes de medicinas ellas mismas. Ella busca revelar sus nombres, exponerlas como personas que también fueron importantes para la medicina. En el Caribe, Pablo Gómez hace algo parecido en su libro Experiential Caribbean, utilizando los legajos de la Inquisición, y encuentra conocimiento médico entre las personas negras libres que han sido arrestados y condenados por la Inquisición por practicar lo que se le decía brujería, y encuentra sus nombres en los legajos y al nombrarlos en un libro publicado, los eleva al mismo nivel que los grandes próceres que también conocemos. No será siempre una historia gloriosa, una historia de logros, una historia bonita, pero sí es una historia real e importante de la vida de la gente, no importa quién sean. Ahora le toca el turno a la doctora Mayra Rosario Urrutia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y tengo la oportunidad de compartir con muchos queridos colegas aquí en la mañana de hoy. Ante la pregunta ¿qué historia de las ciencias de la salud nos interesa? Esto es para estarlo hablando varios días, ¿no? Así que vamos a resumir varios puntos. Y partiendo de mi experiencia investigativa, así como del contacto con estudiantes y colegas interesados en los temas relacionados con las ciencias de la salud, me ubico y deseo seguir promoviendo mediante cursos e intercambios una historia que se aborde desde la colaboración interdisciplinaria, incluyendo la visual,
el trabajo relacionado con la variada iconografía de esta pandemia, por ejemplo, y que su lectura y enseñanza se pueda difundir entre múltiples sectores. Por ejemplo, se puede promover una historia visual analítica de las enfermedades en conjunto con profesores de historia del arte y con acercamientos iconográficos que ayuden a leer y analizar fotografías y otros medios. También un medio que colaboraría con la visión interdisciplinaria sería una recopilación de definiciones de conceptos básicos utilizados desde las ciencias de la salud y desde diversas formas de hacer historia que colaboren con que los lectores los entiendan preliminarmente, como se ha hecho en la disciplina de la historia, que han salido a menudo pues estos compendios de todos estos nuevos conceptos que estamos utilizando, ¿no? Y entonces eso pues facilita la lectura, y ya yo le había hablado de esto al doctor Rigau. Una historia de las ciencias de la salud también que se incorpore en los libros de textos que se enseñan en las escuelas y que se reconozca como una parte integral de nuestras vidas. La misma está ausente en la mayoría de nuestros libros de texto, hasta en los momentos más trascendentales en que debe estarla. Sin embargo, nuestro primer libro de historia de Puerto Rico, de Fray Íñigo Abad y la Sierra, le dedicaba un capítulo completo a las enfermedades más comunes que él consideraba se padecían en la isla, igual que lo hizo André Pierre Ledru en su viaje a la isla en 1797 y Salvador Brau en su historia de Puerto Rico en 1904. Y por ahí he seguido inspeccionando todos esos libros bajo el dominio hispánico y comienzos del dominio estadounidense, ¿no? Y vamos a ver esa característica. También hay algo bien importante que lo han mencionado aquí, y es promover una historia que aborde tanto los logros como las dificultades que han enfrentado vertientes de las ciencias de la salud a través del tiempo. Y esto es algo que he leído y que han salido artículos recientemente, y es investigar historias desde la perspectiva de los pacientes y de sus familiares, que se está conociendo como un tipo de history from below o historia desde abajo, ¿verdad? Pero en este caso, en un curso que recientemente ofrecí sobre enfermedades y pandemias, los estudiantes configuraron una entrevista a un paciente de COVID y el paciente pues contestó todo y lo discutimos también en el salón, ¿verdad? En ese sentido, incluyendo su interacción en el hospital en el que estaba. También me gustaría estudiar cómo mediados del siglo XX, y ya esto también se ha mencionado, y es seguir estudiándolo, no estudiar porque esto se está estudiando bastante, se ha venido reconociendo una incipiente tendencia historiográfica. Ya se mencionó que principalmente ha sido en países europeos y en Estados Unidos, pero se ha llamado la nueva historia social de la salud y la enfermedad, o la nueva historia de la medicina. Ya tenemos muchos artículos al respecto, y el reconocido historiador Diego Armuz señala que fue desde los 1980, en el caso por ejemplo de América Latina, que el tema de la enfermedad ha comenzado a ganar un lugar destacado en la historiografía, ¿no? Y en esta historia se parte de la necesidad de vincular los problemas socioeconómicos y políticos de una época para poder evaluar los servicios sanitarios y de salud como una alternativa a la historia natural de la enfermedad. Como establece George Rosen, existe un vínculo estrecho entre los problemas sociales y las políticas adoptadas para resolverlos. Salen a flote esos problemas sociales cuando uno se va por esta tendencia historiográfica, ¿no? Y a veces sobre asuntos que por lo menos yo no me imaginaba y he visto en ese Puerto Rico de principios del siglo XX. Y lo otro que quería decir es que independientemente de las disertaciones y de los valiosos libros que se publicaron dedicados a la salud y a la enfermedad por historiadores, médicos y profesionales de las ciencias sociales y escritores estadounidenses a comienzos del siglo XX, los que vinieron aquí, que dejaron también sus impresiones en los libros que publicaron, y hasta la década de los 70, en el caso de Puerto Rico, debemos de remontarnos a la década de los 80 para analizar el despegue de una nueva trayectoria histórica relacionada con la salud y la enfermedad. Muchas gracias.
Gracias, doctora Rosario. Gracias. Ahora tenemos 9 minutos para que hagan No, preguntas. espérate, la segunda pregunta. No, pero no vamos a Tú eres el moderador. Vamos ahora a hacer un round de preguntas de 9 minutos y pasamos a la segunda pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor Fiol. La pregunta mía viene en términos de educación del estudiante de medicina y residente. En la Universidad de Minnesota yo he participado en un programa de educación de estudiantes en el área de y la verdad que la historia de la medicina no figura en los currículos de la escuela de medicina. La historia de la medicina se ve como un área esotérica y no atrae al estudiante que aplica residencia, porque la medicina, por lo menos en Estados Unidos, quizás no en Europa, se ha enfatizado mucho en la parte biológica, en la parte tecnológica, en la parte molecular. Y nuestros estudiantes tienen el reto de primero entender la clínica del paciente, después entender la parte de los descubrimientos moleculares que están ocurridos. Que la historia de la medicina no ocupa un punto en el currículo de importancia. Y eso quizás sea la razón por la cual se ve en general que la historia de la medicina no atrae. Pregunta, ¿deberían los currículos educacionales de la escuela de medicina tener más énfasis en el humanismo de la medicina o en la historia de la medicina? ¿Quién quiere contestar la pregunta al doctor Fiol? Bueno, yo creo que los tres vamos a decir que sí, así no va a haber controversia en eso. Yo desde dentro de la escuela de medicina he tratado de fomentar eso. El doctor Francisco Muñoz, que está aquí, que hablará después, también tuvo un esfuerzo de aunar mucha gente. Yo lo mío lo hice por mi cuenta, pero de aunar mucha gente por mucho tiempo para dar unos cursos. Pero las razones que se dan es, número uno, no hay pregunta en el MCAT de Historia y Medicina. Así que no se da como algo que las grandes autoridades que rigen la vida de los maestros y los estudiantes consideren importante. Sin embargo, lo que yo he insistido es que la investigación es la investigación en un laboratorio o en un archivo. Claro, los métodos son muy diferentes, pero la investigación de la historia de la profesión ayuda a evaluar información, a sopesar datos, a crear un argumento, ayuda a la facilidad de dar presentaciones, preparar PowerPoint. Todo eso se puede aprender muy bien con un proyecto de investigación. Y he tenido un curso la oferta de una electiva de Historia y Medicina por más de 20 años. Y en todo ese tiempo, una estudiante, y recientemente fue la que lo aceptó, y en un mes hicimos un artículo que se publicó. Pero aún con eso, sencillamente no gana el interés de los estudiantes y los residentes, porque desde la facultad se hace muy poca mención de estas cosas. Pero sí, por muchísimas razones, y como dije, es un ejercicio de introspección ética para que la profesión refleje sobre sus éxitos y sus fracasos, pero no sea considerado lo suficientemente importante como para incurrirlo en el currículo. Gracias, doctor Rigau. Tenemos espacio para otra pregunta o comentario. Tal como dijo el doctor Rigau, esto es algo de una importancia gigantesca en la educación médica, pero es enormemente complejo, porque no solamente se trata de que haya en el currículo esos estudios. Hay que, cuando uno habla con el comité de admisiones, decirle que miren a los estudiantes que hay, que miren cuánto conocen la historia, cuánto le enseñan, cuán compasivos son, qué capacidad de compasión tienen, ese uno. Dos, que cuando uno hable con los profesores, tiene que decirle, yo no doy una clase de hematología, oncología, sino comienzo con la historia de lo que estoy diciendo. Cosa de que
la gente vea no solamente la cuestión química, biológica, etcétera, sino toda la cuestión humana que hay detrás de ese descubrimiento. O sea que es educación, 1, del comité, 2, de la facultad, 3, de escoger bien los estudiantes, 4, de tener un centro de humanidades médicas donde haya ética, historia, Y eso es esencial. Y me da pena que con la pandemia y con todo esto, pues algo de eso se pierde. Pero yo creo que es esencial. Y perdónenme que meta, pero para mí eso es lo más importante de esa cosa. Muchas gracias, doctor Francisco Muñiz. Tenemos 2 minutos más para comentar. No, gracias por su comentario. Yo he estado en 2 tipos de instituciones que tienen que las 2 tienen escuelas de medicina bien grandes, y las 2 tienen una relación distinta con la historia de la medicina y con las humanidades médicas. En una de ellas, mi departamento era la historia de la medicina, y mi rol era no solamente enseñar a los estudiantes de bachillerato en la universidad afiliada, sino proveer unos cursos electivos para los estudiantes de medicina en unas rotaciones sobre historia de medicina con mis colegas. Y también, como un legado de lo que eran las escuelas de medicina antes, que todas tenían historia de medicina, establecer un programa, todos escriben tesis, que si alguien quería escribir una tesis en historia, la hacían conmigo, ¿verdad? En la institución que estoy ahora, las humanidades médicas son un hobby, son algo para despejar al médico de su estrés. Y así nos tratan. Y yo creo que yo no me voy a dar por vencida, o sea, que para mí es muy importante, y yo creo que es bien importante enfocar en lo que quieren los estudiantes también, darse cuenta que los estudiantes llegan a uno con un interés social y que quieren ayudar al mundo, cosas ideales, pero la semilla de eso depende del estudiante, que quieren entender por qué la situación médica de sus pacientes va a ser la que es. Y eso solo lo provee las humanidades. Muchas gracias, doctora Espinosa. Vamos a dejar la pregunta para cuando terminemos. La segunda parte del coloquio es ¿qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente a conseguir nuestro reto? Doctor Rigao. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente a conseguir una buena historia de la salud? A la crítica y al hay que hacer, yo siempre acompaño el me ofrezco a dentro de mis capacidades. Reconozco que para conseguir investigar, analizar y divulgar esa historia de la salud que propongo, lo que yo puedo aportar es insuficiente. Por eso me alegro de participar en el panel con 2 historiadoras que contrastan mis experiencias y mis aportes y son protagonistas en los estudios sobre la salud en estos momentos. Así que a la pregunta de qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente, primero contesto con otra pregunta a mis compañeras de panel para ayudarme, empiezo por mí, a dirigir mis investigaciones. ¿Cómo enterarme de lo que interesa a los profesores y estudiantes en este momento? Y ya Mariola acaba de decir cómo ella trata de conseguir eso de los estudiantes. Pero entonces, para ayudar a las investigaciones de otros, ¿qué puedo hacer yo? Y voy a contestar en singular, pero como ejemplo de los profesionales sanitarios que también son historiadores y que están aquí presentes. Al análisis histórico de los asuntos de salud puedo aportar una triple visión: médico, epidemiólogo, historiador. Soy historiador no solo por entrenamiento propio, sino porque me han enseñado en crítica personal reconocidos historiadores y en crítica anónima revisores y editores de revistas locales y extranjeras por más de 4 décadas. Puedo servir de consultor para múltiples problemas. ¿Qué hay de episodios en nuestra historia? ¿Qué hay de textos explorables? ¿Qué hay de análisis ya publicado? Y por la experiencia y la formación, las intuiciones sobre los problemas históricos que da una experiencia profesional en medicina y salud pública. Prefiero por mucho revisar un manuscrito que me presente un autor a quien puedo criticar y ayudar.
Y prefiero eso a solo criticar y no poder ayudar cuando una revista me pide el examen por pares, que es una oportunidad que la gente que conozco aquí no aprovecha, porque me llegan manuscritos para revisar y en ese momento ya uno no puede llamar al que se imagina que es el autor y decirle, mira, tengo tal libro. Nunca olvido la amable acogida y respuesta de la doctora Aida Caro hace más de 40 años en el Departamento de Historia de Río Piedras. Me presenté, un estudiante de medicina desconocido, para pedirle que leyera mi primer manuscrito. Fue la primera en una larga serie de historiadores a quienes he pedido y todavía pido consejo y cotejo. Su recuerdo me conmina a imitarlos. Así que ahora cedo la palabra a nuestro moderador. Doctora Espinosa. Los historiadores estamos acostumbrados a trabajar solos, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque en realidad dependemos de mucha gente, ya sea los bibliotecarios, los archivistas, compañeros que nos escuchan hablar sobre algo que estamos investigando. Pero como disciplina, la historia, con pocas excepciones, ha sido de autores solitarios. Es una disciplina donde el paradigma dominante de hoy es, como y también observado por Lynn Hunt, la globalización. Historia transnacional es el trend. Y resulta muy difícil continuar ese patrón de escribir solos si seguimos los trends de historia, porque no podemos ser expertos en todo. Yo creo que los historiadores debemos pensar en colaborar con otros que no son expertos en lo que nosotros sabemos y que son expertos en otras cosas. En primer instante, hacer esto entre historiadores no es tan difícil, pero para ser un buen historiador de las ciencias de la salud, hay que poder crear vínculos con los que trabajan en las ciencias de la salud. El historiador evalúa fuentes primarias para hacer sentido del pasado y del presente. Y hay fuentes primarias que no son las que uno está acostumbrado. Si existe información sobre lo que estudiamos en otra disciplina, no es excusa el no entender el lenguaje técnico o ignorarlo. Por ejemplo, es importante, si no podemos entender el lenguaje técnico de los que trabajan en genética, poder por lo menos tener una conversación para comprender la evidencia genética de las enfermedades que nos ayudan a entender la historia de las enfermedades y cómo han afectado a las personas, animales, plantas. La historiadora Mónica Green recientemente ha utilizado nueva evidencia arqueológica genética que está cambiando la historia de las epidemias. Esas conversaciones dependen en confianza del que la persona con la que colaboramos sabe lo que hace, que es experta en su disciplina. Y eso toma más trabajo, pero genera mejor historia. Y generan conocimiento interdisciplinario que tiene mayor audiencia también. Para llegar a esas colaboraciones hay que hacer espacio para ellas y hay que dedicarle tiempo y valorarlas. Aquí sabemos que nosotros las valoramos. Yo creo que hay muchos historiadores de medicina que las valoran, pero no sacan el tiempo para trabajar con colegas en las ciencias médicas. Mis interacciones con colegas en los colegios de salud pública, de farmacia, de dentistería, en la Universidad de Iowa, por ejemplo, me lo revelan, pero también dicen, hay interés, pero nunca sacan el tiempo. No hay mucho trabajo recíproco. Por lo menos en historia, como una de las humanidades que constantemente es atacada y defundada y en la cual constantemente tenemos que justificar a las legislaciones el valor de nuestro trabajo para que nos paguen un salario, para obtener recursos, para hacer investigación, yo creo que podemos entonces encontrar personas a las que les encantaría hacer conexiones con disciplinas en las ciencias de la salud. Me interesa una historia de ciencias de la salud que sea útil. Hace tiempo que nos encontramos en un momento que nos sentimos atacados, porque hay este énfasis en lo que le llaman STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, como disciplinas que aseguran un futuro seguro, ¿verdad? Que uno tiene empleo seguro cuando sale, un empleo práctico. Pero la historia es esencial para desarrollar valores y sentidos de ética, no importa a lo que nos dediquemos. Es más que aprender del pasado. Y la pandemia yo creo que nos ha ayudado o nos ha presentado una situación en la cual deberíamos obtener, que es más fácil articular ese valor, especialmente para nosotros los historiadores. Lo voy a dejar ahí, tengo más que decir, pero... Doctora Rosario. Volvemos
y quiero también hacer un comentario al respecto de lo que han dicho. Por mi parte y por mi compromiso académico, seguiré colaborando y aprendiendo con los estudiantes que emprenden y han emprendido investigaciones relacionadas con las ciencias de la salud, con las enfermedades, con las epidemias, etcétera. Y algunos de ellos están aquí, como Vincent, como Daniel y como el doctor Francisco Muñiz, ¿verdad? Y una de las cosas que me gustaría, y esto habría que discutirlo y abundarlo, y es importantísimo, es reforzar en los hospitales especialmente, ¿no?, el humanismo, cómo se trata a los pacientes. Y esto lo digo, tengo mucho que decir, pero no lo voy a decir hoy, después de haber estado 1 año y medio visitando un paciente en hospitales, ¿no? Así que me parece también que se debe seguir promoviendo la organización y la participación en congresos, cuyos trabajos pueden desembocar en una recopilación de ensayos. Un ejemplo reciente ha sido el ciclo de conferencias sobre la pandemia de influenza de 1918-1920 en América Latina, Cuba y Puerto Rico, promovido por la Universidad de Sevilla. En diciembre se supone se publique el libro con nuestras ponencias y la verdad es que son unas diferencias muy significativas y muy interesantes, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en estos diferentes países y cómo se trató la pandemia. También debemos de capitalizar que esta pandemia del COVID se inserta en la era cibernética, de difusión globalizada, en formas que representan tanto ventajas como desventajas para los historiadores. Como establece el doctor David Eduardo Vázquez Salguero, en el siglo XXI cada vez son más los testimonios que provienen del ámbito digital. Muchas de las fuentes inmediatas desaparecerán de las redes y debemos guardarlas, aunque sabemos que las escritas también desaparecen de nuestra vista por muchas razones relacionadas con el descuido, con el poder y con la censura. También hay que evaluar rigurosamente la procedencia de la información, así como las distorsiones en aquellas versiones que cambian día a día. Son muchas las historias que corren simultáneamente en estos momentos. Pero esta actual pandemia nos brinda la oportunidad de historiar las construcciones sociales del miedo, las respuestas de la población en diferentes etapas de su estadía, como las manifestaciones viscerales hacia personas infectadas, aunque fueran profesionales de la salud, por miembros hasta de sus propios vecindarios que vimos al comienzo de toda esta pandemia. También podemos investigar y podemos seguir estudiando la amplia expresión artística contraria a la época de la pandemia de influenza, difundida en las redes como YouTube en términos de canciones, poemas, integración de diversos artistas tratando de inyectar dosis de esperanza, de admitir que estamos en prisión y que todo mejorará a pesar de lo que estamos pasando. Eso ha sido la orden del día, aunque caigan en un optimismo un tanto cuestionable. También actualmente hay proyectos en marcha relacionados con recopilaciones de testimonios mediante la historia oral, como se hizo en el caso de la difusión del SIDA, cuyas entrevistas están disponibles en las redes. Y no puede faltar el tema de la desobediencia civil como una constante en todo este proceso, ya sea por las violaciones a las reglamentaciones de alejamiento, las congregaciones en lugares de reunión, los cuestionamientos hacia figuras de autoridad por el control que han ejercido y la necesidad emocional de salir del confinamiento. Hay que historiar el impacto de la depresión, no tan solo en los profesionales de la salud, sino en tantas personas hastiadas del encierro e incapacitadas de tener encuentros con sus familiares y allegados. El cambio en la vida y en las ejecutorias profesionales, el fracaso económico de muchas familias y la duplicación de tareas, así como la violencia de género que se ha desatado en algunos hogares, y esto también tenemos que incluir a los niños, que ha salido mucho en estos días. Y también podremos acercarnos con más exactitud a la cantidad y características de las víctimas que han sido contabilizadas, así como el colapso económico y restricciones en industrias y profesiones médicas, como ocurrió en la odontología en un momento y como ha pasado en algunos estados y en Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosario. Hace alrededor de 15 años hubo un acuartelamiento en el Jardín Botánico del Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud.
El Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud está compuesto por representantes de todas las escuelas del recinto de ciencias médicas e investigadores adscritos fuera del recinto como este servidor. Y estuvimos evaluando, reflexionando hacia dónde dirigirnos. Yo comenté en esa ocasión que el Instituto de las Ciencias de la Salud del recinto de ciencias médicas debería ser el Instituto de las Ciencias de la Salud de Puerto Rico. Ya hemos ido evolucionando de dejar de hablar de la historia de la medicina y adoptar el modelo de historia de las ciencias de la salud. Teníamos 3 escuelas de medicina, que ahora ya una no es escuela de medicina, es el Ponce Health Sciences University, ¿verdad? La Escuela de Medicina de Calley, de donde yo soy egresado, ahora es Universidad Central del Caribe y tiene otras disciplinas además de medicina, y la Escuela de Medicina de San Juan Bautista ha hecho lo propio. Y a esto le deberíamos sumar las escuelas de psicología, como la Universidad Carlos Albizu, y los departamentos de psicología de las diferentes universidades. Yo creo que la agenda de trabajo del doctor Irán Arroyo, del Instituto de la Ciencia de la Salud, de hoy en adelante debe ser cómo podemos hacer una alianza y un plan de trabajo aglutinando a todas estas instituciones para adoptar lo que ellos nos están recomendando, porque en la Escuela de Medicina, como bien dijo mi querido amigo maestro y modelo, el doctor Francisco Muñiz, ha sido muy difícil porque nuestro modelo es americano y ahora en el modelo de currículo de las escuelas de medicina lo que incluyen es Medical Humanities, que se van dirigidos al profesionalismo y a la bioética. Y en los steps del USMLE, los estudiantes lo que tienen que contestar básicamente es preguntas relacionadas a esto y nada de historia. Así que los dejo ahora con las preguntas y con su reflexión sobre los conferenciantes. Doctor Avilés. Si se puede acercar acá al micrófono. Gracias, agradezco que me hayan dejado para luego porque va muy a tono con lo que Rodríguez Vázquez acaba de decir. El planteamiento mío es el siguiente, considerando las ciencias de la salud. Ya nosotros sabemos que hay personas que tienen que hacer tesis o en enfermería, o en salud ambiental, o en política de salud, determinantes sociales. Esa gente ya tienen que hacer investigaciones. La pregunta sería para el panel, ¿qué sugerencia concreta ustedes le harían al instituto para que facilite que esos estudiantes incluyan una dimensión histórica como parte de su trabajo? La idea es, sería un poquito difícil esperar que hagan una tesis en historia de la enfermería, pero quien haga algo en enfermería, que incluya esa dimensión histórica. Y simplemente motivar a los estudiantes no sería suficiente. ¿Qué sugerencia concreta ustedes le harían al instituto para que facilite eso? Gracias, doctor. ¿Quién contesta? Yo puedo contestar, pero quizás sería lo propio que cada cual desde su campo de la idea. Yo tenía también una lista de cosas para añadir al plan de trabajo del doctor Arroyo, porque pero no es del doctor Arroyo, es del Instituto de las Ciencias de la Salud, porque como institución, como instituto, nosotros estamos diciendo que queremos hacer investigación, nosotros lo que estamos aquí, lo que estuvieron ayer. Entonces, ¿qué le corresponde a una institución que tenga que ver con esto? Pues yo creo que la ayuda, el ambiente debe incluir mentoría. Mentoría en términos de aprender destrezas, aprender de que otras personas con experiencia den revisión crítica, que orienten a cómo es el campo de la historia, el proceso de someter artículos, el de dialogar con editores, cosas así, modelaje profesional, que vean que se puede ser buen médico clínico y a la vez estar interesado vitalmente en historia y que un campo nutre el otro. Así que mentoría, y lo segundo sería recursos. Pues que los investigadores adscritos se les facilite el acceso a bibliografías y bases de datos, que se puedan hacer foros pequeños de discusión para un tema en particular, que uno no esté investigando solo, escribiendo solo y mandando eso solo a un editor, que tenga con quién hablar estas cosas antes de eso.
Y luego actividades como esta, que las llevan haciendo ya muchos años, actividades para presentar hallazgos y recibir críticas y comentarios. En términos de cómo añadir el elemento histórico a todas las tesis, yo no sé cómo hacer eso un criterio. Eso se le puede, supongo, sugerir el Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud, que por estar en el recinto sabe qué departamentos son los que piden tesis a los estudiantes, pues sugerir que sería deseable, pero yo no creo que se lo pueda exigir a nadie. Se podría hacer una especie de... Se podría hacer un modelaje, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad donde veamos las últimas 10 tesis y cómo a 8 de estas 10 tesis o 5 de estas 10 tesis se le hubiera podido añadir un elemento histórico que hubiera enriquecido la tesis. De forma que no sea una cuestión sencillamente de que a nosotros nos parece que ustedes deben incluir eso, es que mira qué mucho más interesante es esta tesis si tú le añades esto y esto. Así que creo que sería una cuestión de dar un ejemplo bonito que quieran seguir, porque que yo sepa no hay manera de enforzar. Sí, de acuerdo con el doctor Rigao. Y hay algo que yo vengo haciendo en mis cursos de propuestas de tesis y los cursos de teoría y metodología, y es que preparé una bibliografía de bibliografías, cosa de que cuando los estudiantes empiecen a investigar, ¿verdad?, vayan ya a esas compilaciones que hay, que están bajo diferentes temas, ¿no? Y eso, o sea, tú no vas a estudiar el aborto en Puerto Rico si no ves primero todas esas fuentes secundarias que hay en la recopilación que hay sobre ese tema en un folleto, ¿no? Y entonces yo creo que lo otro que, aparte de que en esta época ha sido dificilísimo sacar las tesis por todas las restricciones que han puesto a los documentos, pero los repositorios digitales se deben de ir difundiendo cada vez más, porque son sorpresas. Cada vez encontramos más lugares donde podemos investigar, ¿no? Y aquí tenemos una persona que está todo el tiempo subiendo documentos importantísimos de la colección puertorriqueña en ISU, que es Javier Almeida, ¿no? Es una persona clave para nosotros. Sí, eso es de lo mejor que hay, de lo mejor que hay. Y entonces, pues, tal vez, ¿verdad?, personas como Javier y otras instituciones deben de dedicarse a hacer una recopilación en términos ya digitales para que los estudiantes vayan adelantando sus tesis en lo que se normaliza toda esta situación de restricciones que tenemos. Doctora Espinosa, ¿quiere comentar algo? O? Brevemente, yo creo que el primer paso es pausar y pensar cuál es el propósito de escribir una tesis. ¿Qué es lo que queremos de nuestros estudiantes que logren? ¿Y cuál es el propósito que aprenden? Y hay mucho. O sea, a mí no me tienen que convencer que escribir una tesis es algo con valor. Pero en instituciones y en centros académicos como el que tenemos aquí, podemos pensar que lo útil de la historia es que, a pesar de que yo estudié por muchos años para obtener mi doctorado, a mí no me molesta que gente que no tenga doctorado en historia haga historia, ¿verdad? Ahora, yo no voy a hacer medicina, ¿verdad? La historia es una disciplina que, a pesar de que requiere algo de conocimiento, de metodología, no necesita un PhD para hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo accesible. Y el valor de la historia en un campo de ciencias de la salud es persuasivo. ¿Cómo tú le demuestras a alguien que te va a dar dinero para hacer algo? Que lo que tú haces tiene valor social, valor para la gente. Y yo creo que ahí, si uno se encaja, me da pena pensarlo, pero de dónde viene el dinero, ¿cómo tú convences a alguien que te pague para que tú hagas la investigación que tú quieres hacer? Y la historia te da mucho de eso. Doctora Silvia Rabionet, tiene una pregunta.
Una pregunta, un comentario y más agenda para Irán. Pues buenas tardes, me encanta verlos aquí, pero una de las cosas que yo quiero contestar aquí a la preocupación, yo entiendo que el estudiante cuando, y eso viene de ayer de los que dijeron los ponentes de la teoría crítica, cuando tú le enseñas a mirar, lo incorporan. Y una de las cosas es que nosotros vemos un vacío curricular en historia dentro por lo menos en la Escuela de Salud Pública, y yo creo que es igual en todas las demás escuelas. En el caso de nosotros, yo en el programa de educación en salud que es en el que estoy, yo tengo una electiva que se llama Perspectiva Histórica de Educación en Salud y Salud Pública, que lo que hago es una pincelada, pero al final lo que yo quiero que ellos hagan es que busquen fuentes primarias, que conozcan los archivos y que lean los libros principales que han escrito historiadores de eventos importantes en salud pública de Puerto Rico, ¿verdad?, donde hemos sido pioneros. Y hay una bibliografía y hacen una bibliografía anotada. Son destrezas muy básicas. Ese curso es electivo. El curso yo encuentro que es una joya en diseño, aunque tiene obviamente muchas fallas porque en 3 créditos no puedes hacer eso. Los estudiantes se vuelven locos de emoción en ese curso. Cada vez que ven ese libro de Anés Ramírez de Arellano, el libro de Arbona, se vuelven fascinados de que esto, y qué significa esto, como tú decías, qué significa esto, lo que estoy haciendo ahora, de dónde viene. Los artículos de Rigau. Esa fascinación con eso es increíble. ¿Qué pasa? Que lo ofrezco un año sí, un año no, y últimamente por las agencias acreditadoras no lo ofrezca, vamos a ofrecer educación a paciente en vez. O sea, que no hay una institucionalización de los contenidos de historia. Y me alegro haber estado aquí para poderme hacer esta queja oficial, ¿verdad? Esto no es culpa de nadie, es una cuestión de que nosotros no hemos tenido esa conciencia. Imposible que lo incluyan en sus tesis en el trasfondo, que le llaman así, trasfondo histórico del problema, pero no tienen la destreza porque no lo han oído, no han leído en esa área. Así que eso yo creo que eso es una de las cosas. Nosotros tenemos que institucionalizar la enseñanza curricular en historia. Muchas gracias, doctora. Comentarios del panel. No nos queda mucho tiempo y hay una pregunta pendiente. ¿Algún comentario? Okay. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Doctor Eddie Santiago del Pin. No voy a coger tiempo, simplemente hacer un comentario. Y obviamente no voy a repetir lo que ustedes dicen, el problema es mucho más complejo, porque estamos luchando contra tres cosas. Una cosa es contra las moléculas. Si ustedes se han sentado en comités de currículo, yo me senté por 5 años, fue imposible meter qué humanismo, qué historia, ética, estoy hablando de los 80. Así que seguimos luchando y luchando y luchando. ¿Y en qué terminó todo? En un artículo que se llamaba El médico humanizado, que decía pues los pensamientos que yo tenía de cómo se debía de hacer todo esto y cómo meter cursos de arte en la medicina, música en la medicina, bla, bla, bla. El segundo punto es que esto viene de arriba, esto es como quality control. Tiene que estar convencido el rey para que salga hacia abajo. No viene de abajo, es imposible a menos que haya una revolución, pero es imposible. Lo tercero es que estamos luchando con un problema social grande, que es el capitalismo sin valores. El capitalismo sin valores cuyo enfoque es dinero, 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 y lo dijo la doctora, el STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Pues Science está cogiendo la iniciativa y tiene un artículo que se llama STEAM, S-T-A, incluyendo arte, y la importancia de que esté el arte. A ver si en los currículos, por lo menos de los científicos, surge. El argumento que viene es el cuarto, que es el argumento de los exámenes. Los exámenes, y es más complejo, no es que él viene para el estudiante, es que la escuela de medicina la acreditan porque los estudiantes pasen los exámenes de STEM, nada más, punto. No está el humanismo ahí. De manera que hay que meter lo que llaman
en las novelas de espía, un mole, una persona metida en alguno de los comités grandes. Ya hay algunas personas en esa dirección para que se incluya en las evaluaciones y en las inspecciones las cosas humanistas. Es verdad que la revolución viene de abajo, pero como dijo uno de mis maestro y compañero de él también, el doctor Norman Maldonado, los cambios se tardan de 20 a 40 años, pero hay optimismo, y el optimismo viene porque viene la generación Z. La generación Z tiene sentido de historia, sentido de pasado, sentido de planeta, sentido de futuro, y son creadores. Yo creo que ahí les podemos llegar. Una última palabra, y perdonen que me ocupara del micrófono. La palabra clave es la mentoría. Esto tiene que empezar por la facultad. La historia es viva, la historiografía es documentaria, pero la historia es viva. Y si en el pase de visita, ese attending que está pasando visita, incluye una visión de los distintos elementos humanistas, un detallito, 3 minutos, 4 minutos, no llames al tanatólogo porque se está muriendo, es tu paciente, tú te sientas con él, tú le agarras la mano, se murió. El familiar, agárrale la mano y llora con el familiar también, como, ¿verdad? Pues algunos hemos hecho en algún momento. Así que también hay que empezar por la facultad. Si no se empieza desde arriba, pero es reeducar en esta visión, en este concepto, en esta dimensión histórica, también a la facultad. Estamos 6 minutos, hemos tomado. ¿Hay alguna pregunta que quedó? ¿Comentario, doctor Muñiz? Solamente un comentario. Número 1. Yo creo que la palabra electiva debe eliminarse. Es ser obligatorio. O sea, es parte de la educación del estudiante. 1. 2. Obligatorio, que tienen que ser mentores y deben ser educados como mentores. 3. Que esté a nivel de presidente y de rector. Y sobre todo, que sea multidisciplinario, porque la medicina ahora es medicina de equipo, o sea que allí tiene que haber la visión del enfermero, del dietista, de todo el mundo que tiene que ver con eso, y que eso sea lo que el estudiante trague obligatoriamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Saludos, buenas tardes y gracias por el panel. Yo tengo unos comentarios para añadirle a todo lo que han mencionado, y es una preocupación, y es que dando una mirada, ¿verdad? Soy estudiante de Educación en Salud Pública, estudiante del doctor Arroyo, y es que mirando a la sala hay una ausencia de la juventud, y yo sé que esas son parte de las discusiones que están teniendo ahora, de cómo desde arriba se está atacando esta disciplina y estos estudios, pero mi pregunta es cómo nos vamos a temperar a los cambios que están pasando y cómo vamos a seguir pasando esa torcha a las nuevas generaciones. No, más allá, ¿verdad?, del cambio curricular y de las clases y de las tesis, pero cómo vamos a llegar también a esas personas que están fuera de la institución, fuera de la academia, y estos jóvenes que ¿verdad?, estamos hablando de la importancia de historia, pero yo pienso que hay una carencia de eso en la juventud. Esa es mi pregunta, ¿cómo vamos a atraer, ¿verdad?, y atraer más jóvenes en estos espacios? Gracias. ¿Quién quiere reaccionar a Hay mucho que reaccionar aquí, porque yo creo que los comentarios han seguido puntos muy importantes, las últimas 3 personas que han comentado, y con mucho valor, porque hay que hacer conciencia de que viene una generación que está bien interesada y bien afectada por cuestiones de justicia social, y que tienen mucha conciencia de eso. Hay que reconocer, y yo he visto en instituciones que enseñan medicina, que las facultades han tenido que cambiar su pensar cuando se enfrentan a escuchar a la juventud que entra con un interés de justicia social por lo que hemos pasado
en los últimos 5 años, 10 años, no solamente las cuestiones de justicia racial, pero también el regreso del autoritarismo. Es algo que los jóvenes de hoy tienen bien consciente, y cuando entran a nuestros salones, ya sea para hacer un bachillerato o hacer una especialidad, entran con un interés y con un deseo de hacer algo para mejorar su mundo, y eso es lo que tenemos que engancharnos para cambiar el currículo, para decir que entender nuestra historia no es una electiva, es algo importante para poder hacer lo que la generación que viene quiere hacer con sus vidas. Solamente voy a hacer un comentario con lo que él está preguntando y aquí la compañera está hablando. Es bien difícil esto no es fácil. O sea, una persona como yo, que estoy todo el tiempo con estudiantes, o sea, escuchándolos y tratando de ser lo más, ¿verdad?, entender sus situaciones, y que ahora nosotros, por lo menos esa es mi opinión, estamos frente a lo que se llama un generation gap, ¿no? Uno se siente como que tiene que escuchar, y muchas cosas que uno no cree en ellas, ¿no? Uno tiene que empezar a entenderlas. Yo tengo un hijo dentista de 30 y pico de años que todos los días me está enseñando cosas nuevas. Yo no estoy de acuerdo en él en montones de cosas, ¿no? En montones de cosas. Pero hay que escuchar, y también tenemos que ir haciendo unos arreglos, ¿verdad?, para poder entender lo que quieren estos estudiantes que vienen, porque son cosas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y espero que vengan cosas a raíz de lo que se ha discutido hoy.